Hola a todos, bienvenidos. En los directos del canal Esquizofrenia Natural y en las cajas de comentarios de canales de filosofía, vi que una pregunta frecuente, dos en realidad, es ¿qué opinan de la meditación y qué opinan de las drogas como métodos para alcanzar cierta verdad inaccesible para la mente ordinaria? O como métodos de potenciar la creatividad y el pensamiento en general. Por lo general suelen escurrir el bulto a las personas a las que le preguntan esto, no meterse en el tema. Yo creo que es un tema interesante que conviene hablarlo con seriedad, porque lo que no se habla con seriedad se va a hablar de todos modos, sin seriedad. Así que conviene tratarlo de modo serio. Separo en dos la pregunta, la meditación por un lado y las drogas por otro, como dos temas distintos. Practiqué la meditación, un tipo en particular de meditación conocido como Zazen, que consiste en sentarse con la espalda rígida y la vista fija en un punto en la pared, en un ambiente muy poco estimulante visualmente, frente a una pared en blanco con una iluminación tenue en una penumbra total, por ejemplo con una vela. Una experiencia que tuve con eso fue que, estando sentado mirando una pared en lo que me parecieron 15 minutos, me levanté a tomar agua porque sentía sed y me di cuenta que habían pasado 5 horas. Esto me causó una gran impresión y, oh caramba, acá han ocurrido cosas extrañas, esto produce efectos extraños en la mente. Ahora, ok, no es normal que uno piense que han pasado 15 minutos lo que en realidad fueron 5 horas, pero realmente es interesante. Eso aportó algo a mi vida, me reveló algún secreto del universo. No, perdí la noción del tiempo. No puedo dar fe de que el Zazen produzca efectos distintos que pueden producir el Pac-Man, los 50 mejores videos pornos de 2017 o las 50 mejores persecuciones de auto del cine de Hollywood. Perdí la noción del tiempo, ¿no? Realmente es interesante, es algo para que nos va a revelar el sentido del universo. No. Es totalmente inútil. Puedo citar como autoridad, aunque no soy muy amigo de las autoridades, la opinión de Confucio, que decía lo mismo, que él practicó la meditación una semana y llegó a la conclusión de que no servía para nada, que lo mejor era el estudio y el pensamiento sistemático. Soy confuciano en eso, por lo menos. El tema de las drogas ya no estamos hablando de inutilidad, sino de algo perjudicial para la salud, donde realmente, para justificar el autoenvenenamiento, tendría que haber una compensación obvia y considerable. No la hay. Lo que ocurre, me parece, en estos casos es que se invoca un discurso de espiritualidad y misticismo para defender lo que es una vulgar adicción, es decir, una enfermedad, para negar que la persona esté enferma. No he probado las drogas ni tengo el menor interés, pero por su efecto en otros puedo decir que no sirven para nada. Baudelaire dice, creo que en El vino y el hachís, y si no debe ser en su otro ensayo sobre las drogas, los paraísos artificiales, en uno de esos dos seguro, o quizá en ambos, que bajo los efectos del hachís,
los poderes de la sensibilidad y del pensamiento se potencian, y pone ejemplos como que uno puede resolver un teorema extraordinariamente complejo sin el menor esfuerzo. Digamos, encontrar la solución para la conjetura de Goldbach. Ok. Grandes afirmaciones exigen grandes pruebas. A ver, ¿dónde está la demostración del teorema? Para ver si eso es verdad. Y lo que dice, no. Lo que pasa es que cuando se pasa el efecto de la droga, uno olvida la solución del teorema. Lo resuelve mientras estaba drogado. Y esto se me hace un poco cuesta arriba. A ver, ¿qué nos garantiza que esa solución era correcta? Está bien, le creo que la persona piense en la conjetura de Goldbach y crea haberla demostrado sin el menor esfuerzo. Ahora, ¿quién nos dice que esa conjetura, que esa demostración era correcta si no tiene la demostración de la conjetura? ¿Quién nos dice si esa supuesta demostración del teorema no era lo que el mismo Baudelaire llama una alucinación moral? En el caso de los artistas que dicen crear obras maravillosas y obtener inspiración, sobre todo en el consumo de la cannabis, sí tenemos una evidencia de lo que hacen, que es la obra que producen. Y me lleva a pensar que lo que realmente hace la cannabis es inhibir la autocrítica. Que no es que esa obra sea la gran cosa, lo que pasa es que esa porquería al autor le parece que es la gran cosa porque ha tomado una droga que le impide ver sus defectos, como al matemático aficionado le impide ver los defectos en su demostración de la conjetura. Y la cannabis es la droga de la autocomplacencia intelectual, de la autocomplacencia moral, de la autocomplacencia estética. Lo que no quiere decir que un observador objetivo vaya a compartir la opinión de la persona drogada sobre lo brillante que es la demostración del teorema, lo maravillosa que es la obra de arte y la excelente persona que es el adicto. Algo muy parecido que sobre la droga se suele decir sobre algunas enfermedades sobre los efectos de la mente de algunas enfermedades, sobre todo de la epilepsia. Se habla de la ubicuidad del epiléptico, que obtiene por un momento antes de su ataque una visión de todo, del universo, del pasado, futuro. Ahora bien, si eso fuese algo más que un mero fenómeno psicológico producido por conexiones aleatorias de su mente o por lo que sea, si fuese una verdadera percepción extrasensorial, entonces tendríamos que encontrarnos con que el epiléptico después de su ataque se despierta con pensamientos que lo sorprenden. Caramba, he descubierto algo que no sabía, lo he visto durante mi ataque de epilepsia y sin embargo no encontramos nada de eso. ¿Por qué un epiléptico del siglo I a.C. como Julio César creía que la Tierra era plana? ¿Por qué en su ubicuidad no vio la Tierra orbitando alrededor del Sol? Miento, Julio César sabía que la Tierra era esférica, lo que creía es que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué no vio la Tierra girando alrededor del Sol junto con los otros planetas en uno de sus momentos de omnisciencia? No hay nada en la ubicuidad del epiléptico que no estuviera ya ahí antes, como recuerdo, como pensamiento consciente, racional, metódico. Sobre los efectos de la droga en los artistas consagrados podemos decir dos cosas. Una, que muchas veces son falsos. Por ejemplo, los músicos de Pink Floyd jamás
han compuesto ni interpretado su música drogados. Eso simplemente es falso. Y incluso en los casos donde es verdad que un músico componía o tocaba drogado, no tiene ningún valor de prueba científica, porque tendríamos que ver la misma composición por el mismo autor si no se hubiese drogado, lo cual ocurrirá en algún universo paralelo, pero no ocurre en el nuestro. O sea, es una prueba que no tiene, usando la jerga científica, es una prueba que no tiene contraprueba, por lo tanto no demuestra absolutamente nada. De tipos como Jimi Hendrix, lo único que sabemos es que consumían ácido. Nada más. No sabemos si su música era buena gracias a eso o a pesar de eso. Sí sabemos que en los últimos tiempos de su vida, Hendrix tenía pensado formar lo que llamaba una orquesta afro. Una orquesta que iba a estar integrada en su totalidad por instrumentos tradicionales africanos, pero que iba a tener el mismo rigor, el mismo profesionalismo que una filarmónica. Y él iba a componer la música y iba a ser su director. Ese proyecto quedó trunco. O sea, lo único que sabemos a ciencia cierta es que gracias a la droga, quien podría haber sido un músico de la talla de Beethoven o Mozart, murió a los 27 años sin haber sido otra cosa que un guitarrista virtuoso. Y eso sin duda se lo debemos a la droga. Pero hay otra cuestión más fina en esto, y es que todo este elogio de las drogas, de las enfermedades o de la meditación para lograr pensamientos, parten de un supuesto falso de cómo funciona la mente. Aldous Huxley dice en Las puertas de la percepción, libro al que le cabe lo que decía Nietzsche de otro libro, que es el libro que más daño ha hecho después de la Biblia. No le gustaba mucho la Biblia a Nietzsche, pero eso se puede decir tranquilamente de Las puertas de la percepción de Huxley. Un libro que provocó que gente jóvenes de mucho talento se metieran en las drogas y fuesen destruidos por ella. Compara en un momento el misticismo a la astronomía y dice que puede haber un misticismo sin drogas, como puede haber hubo una astronomía sin telescopio, pero que sin el telescopio realmente se llega a un límite donde la astronomía no pudo progresar más hasta que no se inventó el telescopio. Y del mismo modo, la droga abre las puertas de la percepción, amplifica nuestra visión de la realidad. Este símil es excelente para mostrar lo que está mal en ese símil. Huxley se basa en una concepción incorrecta de cómo funciona un telescopio. Se basa en el error popular de que el telescopio amplifica, sirve para ver las cosas más grandes, lo cual no es el caso. Las estrellas, por ejemplo, se ven más pequeñas en el telescopio, no más grandes. Lo que hace el telescopio es servir para identificar que dos fuentes de luz proceden de distintos puntos del espacio y no del mismo. Esto se llama en astronomía el poder de separación. No se rompieron el mate con el nombre, pero bueno, se llama así. Por lo menos es claro lo que significa. Después, el astrónomo puede imprimir la imagen que ha captado el telescopio o descargarla en su teléfono o hacer una gigantografía. Eso da lo mismo, no es lo importante. Y el poder de separación de la mente es la razón. Y la razón no funciona bien en un cuerpo intoxicado. Todo lo que vaya en contra del funcionamiento normal de la mente disminuye nuestro poder de separación, que es el pensamiento racional. Las drogas producen gigantografías, o sea que al margen de todo su costo en salud, para el pensamiento son totalmente inútiles.
Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.